Tercera epístola de Juan, el único capítulo que tiene. Nos vamos a los últimos versículos, versículo 5. ¿Ven? Le voy a invitar a que, puestos en pie, le demos lectura en el glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Vamos a leer hasta el versículo 15, amén. 10 versículos. Dice de la siguiente manera: Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor, te bendecimos. Hemos conversado contigo, hemos estado en tu presencia, Señor, te hemos exaltado, Señor, nos hemos deleitado, mi Señor, hemos derramado nuestro corazón ante ti, Señor. Ahora queremos escuchar tu palabra. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento, ayúdanos, Señor, para poder aplicar tu palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, mi Dios, para que como la gota que cae en la roca, mi Señor, podamos nosotros ser horadados por tu palabra, Señor, que ella pueda penetrar, Señor, hasta lo más íntimo de nuestro ser, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Tome su asiento. Dios mediante, hoy día deberíamos de estar terminando esta carta. ¿Cuántos se alegran? Amén. Y yo creo, de acuerdo a lo que hemos visto, de acuerdo a la actitud que tienen los evangélicos, nunca más deberíamos de volver a leerlo. ¿Ah? ¿No? Deberíamos de seguirla leyendo. Está bien. Y yo pensé que conocí yo a algunos que leyeron una vez la Biblia y de ahí ya con eso es suficiente, ya no hay más. Sin embargo, amado, creo que es necesario leerla hasta el día de su venida. La Biblia completa, las veces que sea necesario, todas las veces que sea necesario, con el propósito de poder ser iluminados por medio de su palabra, que el Espíritu de Dios abra este cuenco que se cierra de pronto, que no le entra nada, y que usted dice, no, a mí se me olvidan todas las cosas, pero de pronto tanto darle, y empieza a quedar la palabra del Señor. Y no solo empieza a quedar la palabra, sino que también empiezan a quedar los hábitos, las costumbres, las cosas que hemos ido aprendiendo en nuestro caminar. Ahora, si bien es cierto, los sistemas pedagógicos se dividen o se subdividen. Cuando uno habla, la gente aprende un poco. Cuando uno les muestra, la gente aprende un poco más. Pero cuando uno habla, les muestra y les enseña a hacer las cosas, ahí aprendemos bastante.
Entonces, que lo que predicamos en este lugar, usted lo pueda ver plasmado en su pastor, en sus hermanos, en las personas que están a su alrededor, en la iglesia misma, amados. Y hablamos siempre de la iglesia, no como la iglesia local, sino la iglesia en el mundo entero. Que podamos saber, y esto tiene mucho que ver con esta carta, que podamos entender que la iglesia no es solo lo que nosotros vemos aquí, los que nos congregamos, sino que iglesia hay en todas partes. Amén, Señor, amén. Este es nuestro lugar, nuestro cuartel. Este es el lugar donde se perfecciona el carácter, donde aprendemos la escritura, donde se nos toma y se nos enseña la palabra. Pero evidentemente que cada uno es sembrado en distintos lugares. En Asia había una cantidad de iglesias, pero eran grupos pequeños, células, que estaban en las casas cuando empezó la persecución. Cuando se levanta la primera iglesia, la escritura nos dice que en el primer discurso de Pedro se convirtieron 3.000. ¿A cuánto le gustaría tener esa iglesia? Después siguieron, se cree que en los primeros años la iglesia solo en Jerusalén llegó a más de 20.000 personas. Pero resulta que después empezó a ser perseguida la iglesia, ya se estaba viendo como un enemigo del imperio, por lo tanto había que aplacar ese levantamiento, aun cuando lo que enseña la escritura, el mensaje de Jesús, no es hostil, comillas, no es, sino que por el contrario es un mensaje de amor, pero el amor, aunque usted no lo crea, produce hostilidad en aquellos que quieren ostentar el poder. También nos habla de esto esta tercera carta. De esos que se entronan y quieren traer solo agua a su propio molino, a mí nomás. Pero vamos a entrarle. Miren lo que dice, ya leímos la salutación, ¿cierto? Vimos cómo ese segundo versículo es tan mal usado o manipulado para hacernos decir lo que nos dice la Escritura. Eso se llama, una correcta interpretación de la Escritura se llama exégesis, una incorrecta interpretación de la Escritura se llama eisegesis. Exégesis correcto, eisegesis incorrecto. Bueno, normalmente nos llevan estos tipos, como uno de los primeros que empezó a hablar sobre la prosperidad era Oral Roberts. ¿Se acuerdan de Oral Roberts? Aparecía en la tele, en más de alguna oportunidad apareció en el Club 700, varios lobitos para atrás, en el Club PTL, que el Señor nos ayude, amén. Pero hemos visto que esto es solo una salutación. Es verdad, el Señor desea prosperidad para nosotros, pero la prosperidad del Señor no es como nosotros la percibimos. Dios nos puede dar mucho dinero o poco dinero, pero la prosperidad del Señor va a permanecer en un solo lineamiento, y es que le conozcamos a Él. Ahí está la verdadera prosperidad. Evidentemente, ese conocerle nos va a llevar a hacer muchas cosas bien, y muchas otras tantas que son de nuestra propia cosecha, que son malas y que echan a perder lo que Dios quiere hacer. Pero dentro de eso, el propósito de Dios es que seamos bendecidos. Amén. Tengamos dinero o no tengamos dinero, el propósito de Él es que seamos bendecidos. Vimos en el mensaje anterior que hubieron muchos hombres que tuvieron en abundancia y otros que tuvieron muy poco. Pero la línea transversal a todos ellos era el Evangelio de Cristo, incluso en el Antiguo Testamento. Pero ¿cómo el Evangelio en el Antiguo Testamento? Pero si Jesús viene desde el principio de la fundación, cuando nosotros entendemos esto y vamos con ojos, usamos como clave hermenéutica a Cristo, entonces entiendo mejor el Génesis. Entiendo mejor los libros históricos, entiendo mejor el Pentateuco, entiendo mejor los libros proféticos, los sapiensales, porque la clave hermenéutica para entender la Escritura es Cristo. Que el Señor nos ayude. Entonces ahora dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos.
los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Está hablando el apóstol Juan a su amigo Gayo, a su amado Gayo, aquel que ha mantenido su integridad a pesar de las circunstancias que le rodean, probablemente de su salud o de su vida económica. Por eso recuerde que Juan le está diciendo: yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma. Pero también le dice: en todas las cosas y que tengas salud, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Bien, entonces él le dice: te has conducido fielmente, has sido hospedador, has sido hospitalario, incluso con aquellos desconocidos, porque es fácil que venga mi tía a visitarme, mi mamá, mi abuelita, mi bisabuela, que vengan mis nietos a visitarme, y yo no los recibo con los brazos abiertos. Pero es difícil recibir incluso a un desconocido. Ahora, hoy día casi imposible, ¿no? ¿Yo cómo voy a dejar que un desconocido entre a mi casa? Eso casi es imposible, pero porque estamos mirando con los ojos de Occidente. Pongámonos en el primer siglo. ¿Cuántos hoteles 5 estrellas cree que habían en el primer siglo? ¿Ah? ¿Cuántos? Ninguno. ¿Y 4 estrellas? ¿Unos 2 o 3? No, tampoco habían. ¿Y 3 estrellas? Es que no habían hoteles, pues. En el primer siglo no habían hoteles. Habían hospedería, habían mesones, habían posadas, ¿cierto? Pero los hoteles como los conocemos nosotros hoy día no existían. Y por lo general esas posadas se atiborraban rápidamente. De hecho, para los israelitas era un pecado capital que estaba ahí dentro de sus leyes, que dejar a un forastero durmiendo en la calle. No podía ser. Si llegaba un forastero había que acogerlo. Ahora, no son las casas como las que conocemos hoy día, sino que eran casas de 2 pisos, pero en el primer piso dormían los animales y en el segundo piso dormían las personas. Y eran solo para dormir, se comía afuera. No afuera en restaurantes, no, afuera de la casa, al lado. En el patio. Que el Señor nos ayude. Entonces, pero no podíamos dejar, no se podía, ellos no podían dejar a un forastero. Sin embargo, es peligroso recibir a un desconocido. ¿Qué hacían entonces? ¿Cómo es que Juan está felicitando a Gayo por su hospitalidad incluso con los desconocidos? Sigamos avanzando. Mire, dice: fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Primera clave: no son desconocidos ajenos a la iglesia, sino que son creyentes que pertenecen al cuerpo de Cristo. A mí muchas veces, amados hermanos, en este tiempo, cuando nos ha tocado de pronto viajar por conferencias anuales, semestrales, ahora ya lo conocen aún un poco más, pero cuando estábamos recién con mi esposa en el ministerio, nosotros éramos los pájaros más desconocidos que podían haber existido. Nadie nos conocía. Y sin embargo, muchos hermanos nos hospedaron sin conocernos. Pero ¿cuál era una de las garantías que tenían ellos? Que nosotros pertenecíamos al cuerpo de Cristo, que su propio pastor les estaba enviando a un desconocido, pero era un conocido del pastor. Amén. Ahora estos hermanos han dado testimonio ante la iglesia de tu amor, de tu ágape, y harán bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. ¿Cuál era el tema con esto? Juan se cree que había enviado misioneros para que llevaran sus cartas, para que supervisaran las iglesias que ya se habían levantado, pero por sobre todo para que levantaran nuevas iglesias. Se cree que cuando se evangelizó en Chile, en las primeras décadas del pentecostalismo en Chile, de este pentecostalismo endógeno que pertenece a nuestras raíces, cuando se mandaban los misioneros, se les pasaba un diario, no importa si era de ayer o de la semana que venía, porque el diario era para que se taparan si les tocaba dormir en el asiento de una plaza. Y no los mandaban con dinero. Era
tal el convencimiento, la visión del reino que había en esas primeras décadas del pentecostalismo, que le decían, a ver, hermano tanto, vayan, compren sus pasajes y viajen a Chiloé, y vayan a levantar una iglesia, y partían, sin alforja, sin nada. Y uno dice, tan loco, a mí si el pastor me mandara hoy día, lo primero tendría que dejar asegurar mi casa. Bueno, probablemente eran hermanos solteros, o a lo mejor iban con familias completas. Pero el evangelio así creció en nuestro Chile. El pentecostalismo por el que nosotros aprendimos la palabra. Porque de pronto algunos que, no, ahora que conocí la palabra, yo ahora ya no soy pentecostal, ahora pertenezco a otras creencias denominacionales. Y la vaca se olvida que fue ternero. Yo por eso, ahora, esto lo pienso ahora ya maduro, yo digo, no podemos criticar o señalar a ninguna iglesia que profese el evangelio, aún incluso si está en el legalismo, porque ¿cuántos de nosotros no llegamos por medio del legalismo en nuestros primeros pasos al Señor? Y luego el Señor nos dio más conocimiento, y hoy día podemos hablar de la gracia del Señor y entendemos lo que es bueno y lo que es malo, pero el Señor usó a estos primeros individuos. Entonces no podemos morder la mano que nos dio de comer, pues, porque no sabemos si por medio de ese legalismo van a llegar más hermanos y luego van a aprender la palabra y van a crecer espiritualmente. Hay algunos que definitivamente nunca crecieron. Hay algunos que se murieron sabiendo 3 o 4 cosas, pero si tenían a Cristo en el corazón, eso fue suficiente. No necesitaron más. No necesitaron grandes libros, no necesitaron teología, no necesitaron grandes cuerpos dogmáticos, necesitaron solamente creer que Jesús era el Señor y que Dios el Padre le levantó de los muertos. Nada más que eso. Pero eso es excusa para que nosotros hoy día no queramos aprender más de la palabra. No. Así, un tajante no. No. Eso fue para cuando Israel anduvo en el desierto. Ahí necesitaron el maná. Fueron alimentados. Esos vagos, podríamos decir, ¿cierto? Pero no, era la voluntad de Dios, amado. Pero una vez que llegaron a la tierra prometida, una vez que cruzaron todo su padecimiento, su autopadecimiento, porque ese viaje que demoró 40 años debía haber demorado un mes. 30 días, 40 días, no más que eso. ¿Cuántos israelitas hay en esta noche escuchándonos? Que la vuelta que debería durar un par de años, nosotros la hemos vuelto en 15, en 20. Habla Señor. Pero después de que los israelitas llegaron a la tierra prometida, ahora hubo que trabajar. Si el evangelio se propagó de una manera milagrosa en Chile, incluso con gente que no sabía ni leer ni escribir, eso es porque se propagó en el vulgo, amado. Pero no que los primeros pentecostales no hayan sabido ni leer ni escribir. Eran gente culta, eran gente que había leído mucho, venían del metodismo, eran muy eruditos. Pero toda la teología estaba empolvada en las bibliotecas, pero no estaba en las calles donde se necesitaba realmente. Que el Señor nos ayude. Y sin embargo, volvemos a lo mismo. No es pretexto para que nosotros nos quedemos en la ignorancia. No conocer la Escritura, hoy día que podemos, pues yo puedo entender que la conoció, no sé, una familia de campo que con suerte juntaba las vocales, con mucho esfuerzo mandaron a sus hijos que tenían que caminar 20 kilómetros para llegar a su escuelita en la mañana y 20 kilómetros de vuelta para devolverse a la casa. Salía de noche y llegaba de noche. Yo puedo entender eso. Y puedo entender que Dios los rescató así. Pero hoy día nosotros vamos, tomamos el Transantiago y todos los niños de 6, 7 años ya saben leer y escribir. Amén. Si el problema hoy día no es la analfabetización. Eso, me habían atravesado los cables. ¿A dónde estaba la Ana? Decía yo. La analfabetización. Eso. El problema no es ese. Ríase tranquilo, ¿no?
Eso lo vamos a editar, ¿eh? Lo vamos a editar. Bueno, no sabía leer. Eso es más fácil, eso era más fácil. Pero hoy día tenemos otro problema. Que hay analfabetos funcionales. Saben juntar las letras, saben leer y escribir, pero no saben entender instrucciones. Alguien dijo por ahí, por eso es necesario que el champú venga con instrucciones. O sea, ¿quién lee las instrucciones del champú? Y de pronto usted incluso manda a un analfabeto funcional a leerlas y ni siquiera eso entiende. Saben leer y escribir, pero no entienden cómo seguir pequeñas instrucciones. Y esto se ve, mire, le voy a poner un caso muy básico. Usted va y se compra un sistema de audio, un home theater. Se compra una lavadora, se compra un refrigerador, un microondas. ¿Dónde cree que quedan las instrucciones? En la caja. No leemos instrucción y después decimos, esta cuestión me salió fallar, me salió mala. Va uno que sabe leer o que entiende y dice, no, había que apretar este botón. ¡Oh, se arregló! Era tan fácil como apretar un botón o poner una pieza. Sabemos leer y escribir, pero somos analfabetos funcionales. Entonces yo puedo leer la escritura y no la entiendo porque no me entra el cuesco. Pero es que para esto necesitamos prepararnos también, pues, amado. ¿Cómo va a ser posible que queramos seguir en la ignorancia? No tengo idea cómo llegamos aquí si estamos hablando de hospitalidad. Pero dejemos que el Señor hable. ¿Cómo puede ser que y más encima nos sentimos orgullosos de nuestra ignorancia? ¿Quién podría sentirse orgulloso de su ignorancia? No, si yo no sé ni leer ni escribir. ¡Ah! No entiendo yo ese tipo de orgullo. No, yo nunca he leído la Biblia, pero yo voy a la iglesia y nunca has leído la Biblia, hermano. No, pero que yo prefiero escuchar. Yo entiendo el que no sabe leer y escribir. Ese se alimentó del que sí sabía leer y escribir y de sus pastores, y se transmitió el evangelio de boca en boca. Remontémonos a los primeros siglos cuando se escribió la propia escritura. El analfabetismo era impresionante, amado. Como alguien dijo por ahí, eran más los que no sabían que los que sabían. En el tiempo, lo dijimos en nuestra tertulia que tuvimos aquí el día sábado, en el tiempo de la Inquisición, de las cruzadas, donde el Evangelio se hablaba en latín, a través de la Vulgata latina. Oiga, nadie entendía latín, era una lengua ya muerta, una de las lenguas de donde nacen muchos idiomas. Todos los idiomas romances nacen del latín. Estamos hablando de inglés, italiano, francés, español. Son idiomas romances que nacen de una sola lengua. Yo puedo entender ahí. Ok, no sabían. Estaba escrita en un idioma que no entendían. Pero viene un alemán que dice, esto hay que llevárselo al pueblo, la traduce. La primera Biblia traducida de la Vulgata latina fue al alemán y fue por Martín Lutero. Entonces, ahora había llegado y Martín Lutero empieza a predicar lo que realmente había encontrado, la gracia que había ahí, el justo. Ese fue el texto que golpeó a Martín Lutero: el justo por la fe vivirá. Por el Señor. Hospitalidad tiene que ver con recibir a los que nos vienen a predicar la palabra, recibir a los que están hablando y tienen un testimonio del amor de Cristo. Ahora vienen a encaminarlos como es digno, enseñarles lo que no hayan aprendido aún para que continúen su viaje, prepararles un bolsito con pan, con carne, con frutos, con cuestiones para el viaje, para que puedan alimentarse en el viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Por eso llegamos a esto. Ahora me acordé. Hablábamos de cómo llegó el Evangelio a Chile, cómo se propagó sin saber absolutamente nada. Y lo único que tomaban era un diario y partían. Y eso era su cobertura cuando dormían en las bancas de las plazas. Pero el Evangelio empezó a propagarse y empezaron a ser recibidos.
Ahora, es evidente que cuando el Evangelio empieza a propagarse, muchos van a ver muy buen negocio detrás de esta propagación porque mueven masas, mueven mucha gente. Y usted dice, no, es que hoy día hay tantos sinvergüenza, tantos pastores sinvergüenza, tantos apóstoles, profetas que salieron por ahí haciendo mercancía, y eso está en la Escritura. Pero mire lo que dice la propia palabra. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad, porque ellos llevaban la verdad. Pero mire, dice, versículo 9, yo he escrito a la iglesia, yo les escribí a ustedes, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Era fanfarrón, era un neófito, porque Pablo advierte a Timoteo y le dice, no vaya a ser que se levante un neófito entre ustedes y se enorgullezca y se ponga en lugares de privilegio. Esto no es para los principiantes. Esto es para los que por medio de mucho estudio, de mucho conocimiento, de mucho bagaje, de mucho testimonio espiritual, han dado frutos y entonces están preparados para la obra del ministerio. Pero antes no, porque ponemos a un principiante y el principiante tiene la tendencia a sentirse arrogante. No, si yo me la... y se infla en su orgullo, en su vana gloria. Eso es peligroso, hermano. Mire, a este le gustaba tener el primer lugar entre ellos, le gustaba liderar. No nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. O sea, era bueno para hablar, tenía harta labia, tenía harta retórica, probablemente tenía alguna educación, pero era un mal ejemplo de lo que es un líder. Cualquier liderazgo en la iglesia tiene que ser cualquier cosa menos esto. Se oponía, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibía a los hermanos que venían en misiones, pues, a los que había enviado Juan. ¿Cómo les llegaban las misivas? ¿Cómo les llegaba primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan? ¿Cómo les llegaba a esa congregación donde Diótrefes estaba al mando, a cargo? Y no solo eso, dice la Escritura, sino que no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. O sea, a ver, se levantó uno que dijo, no, ¿sabes qué? Diótrefes, tú estás equivocado, yo creo que estos son hombres de Dios, nos están predicando la palabra, este es el evangelio, yo no voy a recibir en mi casa, venga para acá, hermano. Ah, no me vaya a hacer caso, para afuera. ¿Quién actúa así? Manipulador, que hace y deshace como que si la iglesia fuera su propio rancho en donde solo él manda. Esto, Diótrefes está actuando al mejor estilo sectario. Una secta hace eso. Si tú te juntas con los hermanos de la esquina, o con los hermanos de la mitad de cuadra, o con los hermanos del otro paradero o de la otra ciudad, entonces te vas de la iglesia. Porque eres un desordenado. Es verdad que hay hermanos desordenados, pero aquí estamos hablando de hombres que habían sido enviados por el apóstol, que venían bajo cobertura, bajo autoridad. No estamos hablando de llaneros solitarios que andan por aquí y por acá pinchando, picando por aquí como el picaflor. No, aquí estamos hablando de hombres ordenados por el apóstol. Y Diótrefes los resistía. Querían ayudar los hermanos que se daban cuenta dentro de la congregación, esto como que no está bien, si resulta que el evangelio que conocimos lo conocimos por medio de los apóstoles, y se levanta este pastor, pongámosle, estaba liderando, este mal líder, y ahora les dice, no, ciérrame la reja porque aquí no entra nadie más. ¿Cree usted que hay Diótrefes hoy día? ¿Sabe cómo le llaman algunos varones de Dios? Le llaman los separatistas. Porque son los que les gusta dividir el cuerpo de Cristo.
Porque son los que les gusta hacer grupos dentro de las iglesias. Ah, no, hermano. Oiga, ¿sabe qué? Lo voy a invitar a comerse un asado. Aquí yo sé que hay varios que les gusta comerse su asadito. Pero estoy hablando de una mala forma de tener koinonía, de una mala forma de tener comunión. Porque si un día invita el hermano X al hermano Z a comerse un asado, lo invita a comer afuera, una parrilla, no sé, gloria a Dios por eso, van a compartir, no es tema. Pero si detrás de esa invitación hay una doble intención, hay otra intencionalidad para desprestigiar a su pastor, a sus líderes, a sus hermanos. Es que esto ni siquiera que, no, es que porque el pastor, no, es que aunque sea para hablar mal de su hermano, amado, usted ya perdió el norte. No se deje utilizar, no sea, como se dice en política, el tonto útil. Ese que lo usan de allá para acá porque sabe que si le dicen algo usted lo va a llevar. Oiga, ese era el problema de estos hermanos. Y ese es el problema el día de hoy de estos hermanitos que les gusta formar grupitos. Pasa en las iglesias, pasa a niveles de misiones. Oiga, hoy día ¿cuántas misiones nos han separado el día de hoy en estos últimos 10 años? ¿Cuántas veces en este siglo ya se ha dividido la iglesia metodista pentecostal, por ejemplo? Solo por poner un ejemplo. ¿Y por qué vinieron las divisiones? Porque habían diótrefes arriba. Y diótrefes, estamos hablando de malos líderes. Malos líderes. Hay gente que es engañada por estos malos líderes, porque tienen una facilidad para poder engañar, para poder envolver, que al final la gente es seducida y terminan creyendo a las mentiras que les están diciendo. ¿Cuántas veces usted no escuchó esto, por ejemplo? Solo por poner un ejemplo, no hay que tocar al ungido. ¿Se acuerda cuando vimos la primera carta de Juan, en el capítulo 2, donde hablamos de el ungido y los ungidos? ¿Quién es el ungido? Es Cristo, es Jesús. Y los ungidos somos todos nosotros somos ungidos. Pero cuando habla de el ungido, está hablando de Jesús, no está hablando de un pastor, no está hablando de un obispo, no está hablando de un apóstol o un profeta. No, está hablando de Cristo. En la Escritura, cuando se habla de el ungido, está hablando de Cristo. Y cuando habla de los ungidos, está también clarito. Cuando habla del pastor o de los pastores, también hace la diferencia. Porque ¿quién es el pastor? ¿Quién es el pastor de los pastores? Es Jesús. Y los demás son pastores. Cuando habla de el anciano, mire, el anciano gallo. ¿Cuál es esta palabra que en el griego? ¿Sabe cuál es la palabra para anciano? Es presbítero. Y dentro de nuestro acervo religioso, nosotros entendemos que un presbítero es un anciano que tiene mayor conocimiento, mayor claridad de la Escritura y que por lo tanto está en un lugar de privilegio, pero no para servirse, sino para servir a los demás, para enseñar a los demás. Por misericordia el Señor me tiene pastoreando esta congregación. ¿Quién es el que lo está sirviendo todos los días, le está enseñando la palabra? Ese soy yo. Yo diría, qué rico llegar a sentarme a la iglesia y escuchar y aprender. Que me sirvan, que me atiendan. Pero yo ya pasé ese proceso. Ahora soy yo el que tiene que servir. Soy yo el que tiene que, comillas, sacar un poquito de papitas por aquí o un poquito de choclos por acá y preparar la palabra. O hacer lo que estamos haciendo hoy día, exponer de manera expositiva el mensaje y que la palabra hable sola. No es mejor uno que el otro. El mensaje temático, en donde escogemos un tema, tampoco es malo. También lo usó Jesús. De hecho, el mensaje expositivo no lo usó Jesús. Él no expuso una larga serie de predicaciones de la Torá o del Antiguo Testamento. No. Él más bien era temático para exponer. Que el Señor nos ayude. Entonces, podríamos decir, no, nosotros somos mejores porque vamos versículo por versículo. No, nosotros somos mejores porque tomamos los mejores temas.
es que no hay, es que mientras se predique la palabra como está escrita, vamos bien. Si el punto es no manipular la escritura para mi conveniencia. Poco menos que para que me besen la mano, el anillo, para que me adoren, para que me traigan regalos, para que me pongan en un pedestal y me anden trayendo en brazos. No, usted lo que tiene que hacer es orar por sus pastores, orar por sus líderes, orar por los que Dios los tiene trabajando. No solo el pastor, líderes de aquí de la iglesia, sino donde usted sabe que hay un líder, un pastor, orar por ellos, amado. Eso es lo que no estaba haciendo Diótrefes. A Diótrefes le producía urticaria siquiera pensar que Juan había mandado emisarios, había mandado misioneros para repartirse en los diferentes lugares de Asia, de Grecia, de Roma inclusive, porque él quería ser el primero, lo dice. Tenía problemas con su ego. El Señor nos ayude. Vamos terminando, amado. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. O sea, cuando está hablando del que hace lo malo, se está refiriendo, recién habló de Diótrefes, el que hace lo malo no ha visto a Dios. O sea, ni había conocido a Dios. Y sin embargo, se creía ministro de Dios. Todos dan testimonio de Demetrio. Ese sí conocía a Dios. Y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Juan habla mucho del amor y la verdad. Amor y verdad. ¿Se da cuenta que la verdad, en pro del amor no podemos callar la verdad? Y en pro de la verdad no podemos ser despiadados y cortar cabeza porque la verdad lo dice. No, amor también, el amor tiene que ir ahí. No es optativo, verdad y amor, no es optativo. En la primera carta de Juan, por lo menos 8 veces, el apóstol habla amor y verdad, amor y verdad. Así como habla del Padre y del Hijo, habla de amor y verdad. Quedamos cortos, amados, quedamos cortos cuando queremos meternos en esto tan bravo, tan impresionante, y uno dice, wow, pero sí, pastor, ¿por qué tanta división en la iglesia? ¿Por qué tanta maldad en los pastores, las pastoras, en los obispos? ¿Por qué son tan...? Bueno, aquí nos está hablando, la Escritura nos está hablando. Una vez, quiero terminar con esta experiencia. Estaba trabajando, tenía 20 años aproximadamente, estaba trabajando en una avícola y estábamos en líneas donde venían las bandejas de huevo y uno tenía que meterlas en caja y hacerlos embalar, los panes. Y al lado mío había un joven, más o menos de mi misma edad, probablemente 1 o 2 años mayor que yo, y yo le empecé a hablar de Cristo, le empecé a predicar el Evangelio y él me dijo, no, ¿sabes qué? Al frente de mi casa había un pastor y el pastor aquí, el pastor acá. Y de que se tiró a pastor, porque esas eran las palabras de él, de que se tiró a pastor, ahora se arregló la casa, se compró un tremendo auto. Y el problema no es arreglar la casa y comprarse un auto, ¿no? Si Dios puede prosperar, lo hemos hablado. El problema es que él hablaba mal porque él pensaba que era un mal pastor porque se estaba aprovechando de su congregación. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿cree usted que hay buenos pastores y malos pastores? Lo acabamos de ver, ¿cierto? Entonces nunca intente tapar el sol con un dedo usted, pues. Reconozca que hay malos pastores. Porque cuando usted corta esa mata, entonces ahora puede hablarle de los buenos pastores. Pero cuando usted empieza a querer cubrir el cuerpo de Benito, el del delito, cuando usted quiere cubrir la maldad de otros, que ni siquiera usted tiene relación con ella, en vez de hacerle un flaco favor le hace al Evangelio. No quiera cubrir, no, pero es como si son públicos, aparecen en los diarios, aparecen en internet, usted googlea y ahí aparece
toda la porquería que se ha hecho en nombre del Evangelio. Pero también hay buenos pastores, y de hecho yo le hablé de mi pastor. Hay pésimos pastores, yo no te voy a negar eso. Hay gente que se aprovecha de la gente. Pero yo tengo un lugar donde yo me congrego y donde está mi pastor. Es una iglesia pequeñita, pero yo siempre he visto a mi pastor ahí siendo un hombre de Dios, un hombre honesto que trabaja para poder predicar el Evangelio con tranquilidad. Y llegó un tiempo en que mi pastor pudo vivir de la obra. Tal vez no fue un tiempo muy largo, pero estaba trabajando en la obra crece. Cuando la obra crece y ya tiene 100, 200 personas, necesita trabajar en la obra. El punto es que siga haciendo las cosas bien. Es ahí el punto. Pero no queramos engañar a otros o engañarnos a nosotros mismos. El amor, que es lo que mueve al apóstol Juan a enviar emisarios, el amor que mueve a Gayo y a Demetrio a hacer bien las cosas, puede mucho más que la maldad que movía a Diótrefes. ¿Puede decir amén a eso? Amén. Sí, Dios. ¿Por qué el apóstol manda esta carta y no encubre los delitos o los excesos en nombre del Señor? Porque sabía que para estos tiempos iba a nosotros sernos necesario. De hecho, la Biblia, si usted me dijera, no, es que la Biblia la escribieron hombres, sí, definitivamente la escribieron hombres, pero si usted me dice, es que la Biblia está arreglada, oiga, si está arreglada, yo creo que empiezo a sacarle a la Biblia cosas que no me gustan, y me pongo en el caso de que si yo fuera el rey David, yo no quisiera hablar de las cosas feas que hizo David. Si yo fuera Jonás, no mostraría a Jonás huyendo a Nínive, o sea, a Tarsis. Si yo fuera el que va a escribir la Biblia, maquillaría un poco más la caída de Edén. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? La Biblia es un relato descarnado de las cosas como ocurrieron, amado. ¿Por qué poner a Jesús juntándose con prostitutas, publicanos y pecadores? No, digamos que se juntó con pura gente buena, con pura gente sana, santa. Y de pronto la gente que nos mira a nuestro alrededor piensa eso de nosotros. Uy, no, a mí va la hermana María. Mírenle la aureola a la hermana María. Y no es así, pues. No tiene aureola, no tiene ni ala, si no es ángel. Si somos de carne y hueso, pues, amado. La gente necesita vernos auténticos, como somos de verdad. Que nos reímos, que nos equivocamos, se me trabó la lengua recién. Nos reímos. Porque ¿qué vamos a hacer si nos pasan cosas? Tenemos malos días, tenemos buenos días. Nos llaman la atención en el trabajo también. A veces tenemos accidentes de tránsito, nos multa la policía. No, perdóneme, yo soy pastor. No, eso no se hace, amado. Jamás se me ocurriría mostrarle mi credencial de pastor a un carabinero para sacarme un parte, porque eso es poco, eso no tiene nada de ética. Si me van a multar o me van a dejar ir, tiene que ser porque o hice las cosas bien o las hice mal. Punto. Pero no porque quiero hacer tráfico de influencias con mi credencial. Esos vicios son los que hay que sacar. Que la gente entienda que este es un lugar donde podemos estar tranquilos porque el Señor nos conoce bien, conoce que estamos muertos de sueño a esta hora del día martes, en la tarde. Señor, tú sabes a la hora que me levanté, tú sabes todo lo que trabajé, tú sabes todo lo que anduve en la micro, tú sabes todo lo que me esforcé el día de hoy, todo lo que transpiré. Estoy agotado, me estoy quedando medio dormido y creo que es pecado. No es pecado. No es pecado, amado. Justo hoy día el pastor se puso larguero. Aleluya. Seamos genuinos, no queramos aparentar lo que no somos, amados, y presentemos por sobre todas las cosas a Cristo en el corazón de los hombres.
Pero no queramos engañar a las personas a las que le estamos presentando. Tratemos de comportarnos en la medida de nuestras fuerzas como hijos del Señor, de hacer las cosas bien. Pero nosotros también lloramos, también nos duelen las cosas, también tenemos quiebras económicas, también fracasamos muchas veces, pero ahí vamos adelante, porque hay uno que va con nosotros, hay uno que nos apoya, hay uno que prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, y ese no falla. Amén. Así que Dios bendiga a la iglesia. Amén. Te dejamos invitados, si has escuchado esta palabra, para el próximo jueves a la misma hora. Y si quieres venir a congregarte con nosotros, amados, aquí en Los Naranjos, 02842, en la comuna de La Pintana, el domingo a las 10 de la mañana, la palabra del Señor siempre va a estar fresca para que podamos hablar y entender y explicar estas cosas. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, por habernos permitido navegar sobre estas cartas juaninas, Señor. Hermosas cartas que nos hablaron una cantidad de temas impresionantes, Señor, y que de pronto nosotros, por leer rápido, los pasamos por alto, mi Dios. Pero de todo esto, mi Dios, sabemos que tú eres un Dios de amor, que te preocupas por tu iglesia, que te preocupas por cada uno de nosotros, Señor, que eres fiel, Señor. Aun cuando nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Tú no puedes negarte a ti mismo, no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas, Señor. Tú, mi Cristo, bendices la obra de tus manos, Señor. Bendícenos, Señor, cada día. Ayúdanos, mi Dios, para poder ser genuinos ante ti, mi Dios, porque ante ti no podemos ocultarte nada, mi Dios. Y sabemos, mi Dios, que tú en tu misericordia, en tu infinita gracia, mi Dios, nos recibes y nos amas como nunca nadie jamás nos va a amar, Señor. Y por eso estamos tranquilos, Señor, nos regocijamos, nos gozamos en tu presencia. Porque yo sé los pensamientos que tengo de ustedes, respecto a ustedes, y son pensamientos de paz y no de ira, no de mal, para darnos el fin que esperamos. Eso dice tu palabra, Señor. Lo tomamos, lo hacemos nuestro y descansamos en ti, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Muchas gracias, mi Dios, por tu infinita bondad. Bendice, Señor, a cada alma que escuchó esta palabra, donde quiera que se encuentre, aquellos que la van a escuchar tal vez el día de mañana o durante la semana. Bendíceles tu Padre, para que puedan ser abiertos sus ojos y conocerte a ti, al único Dios verdadero, Padre, y a Jesucristo, tu Hijo, al que enviaste a morir en el madero de la cruz para darnos vida. Por medio de tu Espíritu Santo, que sean abiertos sus ojos, Padre. Amén. Tuya sea gloria, honra, majestad y alabanza. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga.